En este episodio de Let's Talk, Cuando decimos camina en pureza, o sea, hay alguien que podrá caminar en pureza. Y al no recibir ese amor de la manera correcta, pienso que es cuando empieza la distorsión total. No sé a qué tan oscuro pude llegar, pero sé que parte de esa oscuridad empieza con el comienzo de ese evento, cuando pierde la inocencia. La manera en como yo pude salir adelante después de mi oscuridad, yo tuve que perdonar a mis opresores. Cuando empiezo a escuchar estas clases de sanidad donde dicen, bueno, para que tú tengas una vida sexual activa tan temprano, algo tuvo que haber pasado. Bueno, muchachos, bienvenidos Gracias. un episodio más de Let's Talk. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un poco, que no se habla mucho, ni entre amigos, ni en la iglesia. Se trata del sexo y la pureza. Y bueno, les hago la pregunta, ¿ustedes creen que el sexo puro es posible o existe? Pues, primeramente, es algo que todavía, desde mi punto de vista, estoy entendiendo, y creería yo que vamos a ponerlo entre todos en contexto. Para ustedes, ¿qué sería un sexo puro? Les dejo la pregunta también. Siento como que la iglesia nos ha vendido la idea de caminar en pureza. O sea, como que es algo que debemos alcanzar, pero es algo difícil de alcanzar. O sea, mantenerse uno constantemente en pureza es imposible. Para mí, o sea, según lo que yo he experimentado y lo que he vivido, yo no me he podido mantener puro en mis propias fuerzas. Y solamente arrepintiéndome cada vez que cometo un error, cada vez que caigo en lujuria, cada vez que en mi pasado, cuando tenía relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, en relaciones de noviazgo y eso, por más que yo tratara mantenerme en pureza, no podía alcanzarlo. O sea, y fue una idea que siempre me vendieron en la iglesia, como que tienes que caminar en pureza, pero me vendieron una idea que nunca pude alcanzar en mis propias fuerzas. En realidad nunca me enseñaron cómo puedo, o sea, y si eso en realidad es posible. Cuando decimos camina en pureza, o sea, hay alguien que podrá caminar en pureza. Suena más como una fantasía, ¿no? Sí. Una fantasía religiosa, entre comillas, de vamos a ser perfectos, nunca vamos a fallar, nunca vamos a mirar a nadie con lujuria o con deseo o con provocación. Entonces es como que necesito alcanzar esto porque esto es bueno y es así, y entonces nos encarcelamos y cuando pecamos no sentimos confianza de poder hablar porque ya de por sí somos impuros, ¿no? Somos lo malo. Yo creo que la enseñanza que nos han dado todas las personas que hemos tenido la oportunidad de conversar con esto desde hace años atrás, ¿no? Que fueron nuestros maestros o las personas que nos influenciaron, creo que ellos también venían condenados. Y por esa razón no supieron enseñarnos que sí es real y que sí es muy puro el sexo. Porque el sexo no solamente lo define el acto sexual como tal, antes o después del matrimonio. El sexo es definido por el corazón, por lo que tú estabas diciendo ahorita. O sea, el corazón, nuestra actitud define cuán amado estoy siendo o me estoy sintiendo. Una persona que no se siente amada o que no ama, evidentemente no va a tener un sexo puro. Porque no tiene, solamente va a saciar una necesidad, pero no va a amar. Y si no hay amor en medio del acto sexual o cualquier cosa que le quieras llamar sexo, sencillamente deja de ser puro. Y todo eso creo que empieza en el principio de nuestras vidas, cuando no nos hemos sentido amados, cuando no hemos recibido ese amor de las personas que tenemos que recibirlo del principio, que son nuestros padres, que son los que tienen que darnos ese amor incondicional desde que somos niños. Y al no recibir ese amor de la manera correcta, pienso que es cuando empieza la distorsión total. Empieza la distorsión de nosotros poder empezar o tener que buscar ese amor en todas estas cosas que eventualmente se convierten en buscarlas en relaciones, en sexo, en todas estas cosas, por no recibirlos cuando teníamos que recibirlos. Algo que decía Miguel, yo creo que es súper valioso,
es que si desprendemos un poquito la parte del sexo, que es puro porque simplemente Dios lo hizo, y eso significa que es bueno en su totalidad, es la contraparte del egoísmo. Yo creo que lo impuro es la necesidad de llenar mi corazón a expensas de otra persona, abusar de esa persona para recibir atención, y no importa si tengo que vender mi cuerpo, en el sentido no literal, sino de no importa si me tengo que exponer a un dolor físico, emocional, con tal de poder sentir que me siento amado, cuando no es verdad. Cuando tú tienes una relación con Dios, tú no estás pensando, por ejemplo, si estás hablando con Dios, tú no estás pensando en algo sexual, tú no estás pensando en algo impuro, tú estás pensando siempre en tener una conversación con el hombre más puro que conoces, ¿entiendes? O sea, y cuando tú te llenas de eso y vas a amar a alguien con ese mismo sentimiento, es imposible que pienses en sexo con esa persona. Sí. ¿Entiendes? O sea, la misma conexión te hace pensar constantemente en otra cosa que no es sexo. ¿Entiendes? Digamos que el sexo es, yo siempre lo he dicho personalmente en mi matrimonio y con las personas que tengo la posibilidad de hablar, que yo creo que el sexo podría ser el 10% de un 100%, porque honestamente no es algo que llena tu espíritu, ¿entiendes? O sea, o por lo menos no como lo aprendimos. En el matrimonio es completamente diferente y cuando se solucionan muchas cosas comienzan a pasar cosas súper lindas en el acto sexual como tal. Pero yo creo que una persona que está llena del Señor o que por lo menos tiene una conversación con Dios, en su vida constantemente deja de pensar o de ver a los demás como para saciarse como él mismo, ¿no? Si somos honestos aquí y ponemos a un lado lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas y recordamos cómo estábamos viviendo nuestras vidas antes de haber entrado en un proceso de restauración y de sanidad y de poder disponer mi corazón a recibir este amor de Dios. La verdad era que mi meta de conocer a una muchacha era de conocerla. O sea, de conocer, de tener relaciones sexuales. O sea, no era de más nada. No se trataba de amor, se trataba de lujuria, de lo que yo podía recibir y lo que yo quería, que yo merecía. Y esa parte, pienso, perdón que te interrumpa, de la distorsión que tenemos porque pensamos que eso es intimidad. Sí. O sea, que eso es intimidad y amor también. O sea, como estaba diciendo, por el no haber recibido eso de parte de nuestros padres, empezamos a buscarlo, y cuando la intimidad en realidad no tiene nada que ver con el acto sexual. La verdadera intimidad tiene que ver simplemente con ser tú, ser aceptado por la otra persona por completo, incondicionalmente, y que tú aceptes a esa otra persona incondicionalmente. Y el premio, por ponerlo así, es el acto sexual. Pero el acto sexual como tal no es la intimidad. Eso se crea antes de... La sincronización de las emociones, de verdad, con una persona, poder mirar a tu pareja a los ojos. O sea, eso es lo que va cultivando lo que va a terminar, lo que debe de pasar. Yo llegué a darme cuenta que el primer momento cuando se me fue revelado la pornografía, en un momento con mis amigos, hubo ese primer evento que dañó mi perspectiva de lo que era la intimidad, porque yo veía, o sea, yo veía esas imágenes y yo decía, ese es el goal, esa es la meta. Entonces empieza uno a cultivar todo desde ahí para adelante en tu colegio y en tu desarrollo hasta tal punto que llegas a tu adolescencia. Yo llegué a mi adolescencia y mi primera relación con mi primera novia fue un desastre porque yo estaba buscando algo que era inalcanzable y me llevó al punto que me hice tanto daño que llegué al punto de que mi corazón estaba terriblemente necesitado por el déficit de amor de mi infancia y lo quería ahora llenar con estos eventos inalcanzables que me llevaron a una codependencia que terminó en una adicción a las drogas. Entonces fueron cosas que me llevaron en una distorsión y una transformación que fue, no sé a qué tan oscuro pude llegar, pero sé que parte de esa oscuridad empieza con el comienzo de ese evento, cuando pierde la inocencia. En mi caso, yo creo que lo puedo dividir en dos situaciones específicas. Bueno, dos situaciones que tienen eventos específicos y los voy a intentar describir lo más rápido posible.
El primero es la cultura, o sea, la cultura en la que yo fui criado, mi cultura de la región de Colombia donde yo soy es extremadamente machista. Yo fui abusado sexualmente a los 6 años por una niña que era mayor que yo. Y fui abusado sexualmente después como a los 8 años. O sea, yo creo que la parte de mis dudas, porque ahí todavía no estaba distorsionado, ya te voy a explicar dónde se distorsionó. Mis dudas acerca de mi sexualidad comenzaron ahí. Acerca si yo iba a ser hombre o si me iban a gustar los hombres o si me iban a gustar las mujeres. Ahí se sembró la duda en estos 2 primeros actos. Por consiguiente, al yo probar por primera vez, digamos que el acto sexual, que fue también muy niño, fue como a los 10 años, 11 años más o menos, que me enfrenté por primera vez al acto sexual como tal, ya yo venía ahí distorsionado. O sea, de los 8 a los 11, digamos que ese fue mi proceso de duda, pero también de distorsión. O sea, no es usual que un niño de 11 años esté teniendo sexo. O sea, no es usual y no debería ser usual nunca, porque no estamos preparados ni siquiera, ni si no hubiese tenido la distorsión o los actos que viví, ni siquiera hubiese sido como normal que eso hubiese pasado, ¿no? Entonces ahí se comienza a crear en mí no solamente una distorsión, sino me voy a vengar de lo que viví. Entonces comienza el dolor mezclado con la necesidad de amor y bueno, imagínate todos los sentimientos que se pueden involucrar en esto y por consiguiente pierdo mi inocencia. Y ahí a los 11 años ya yo me había acostumbrado a qué iba a pasar con todas las mujeres que se atravesaran en mi vida. Y no lo había decidido como, oh, yo voy a hacer esto. No, yo lo decidí internamente, inconscientemente, no sé cómo definirlo, pero yo lo definí así en mi ser. Y eso fue lo que hice por los siguientes 20 años quizás. En mi proceso de sanidad de hecho yo tenía mucha ira en mi vida, no sabía por qué, demasiados arranques de ira como niña, o sea, una niña de 6 años pegándole a las paredes, azotando puertas, no sabía por qué, nunca nadie supo por qué. Y cuando empiezo mi proceso de sanidad descubro, Dios me revela, que había sido abusada sexualmente a muy temprana edad, o sea, de meses. Y esa era la ira que yo cargaba dentro de mí, era una niña que nunca pudo expresar lo que sentía. Y veo como yo hago como un voto, lo que tú dices inconscientemente, de que nadie me iba a amar por lo que había sucedido. Y a la edad de 5 años yo abuso sexualmente de un niño. Entonces ese recuerdo vino conmigo durante muchos años y no sabía si era real o no. O sea, nunca pude, durante mucho tiempo estaba en mi mente. Cuando empiezo a escuchar estas clases de sanidad donde dicen, bueno, para que tú tengas una vida sexual activa tan temprano, algo tuvo que haber pasado. Yo no recordaba nada. Entonces en esto me empiezo a meter con Dios a preguntarle qué fue lo que pasó. Cuando descubro esto, claro, ahí se desarrolla todo mi voltaje, mi adicción, pero es una adicción no activa sino pasiva, es decir, no era de las chicas de me voy a acostar con el mundo entero, sino de voy a jugar con el mundo entero, pero nunca voy a llegar hasta el final, porque como fui abusada de esa manera, se creó un dolor hacia eso, entonces era como que quiero jugar a la casita, ¿no? A la mamá y al papá, nos tocamos, nos besamos y ya. Entonces durante muchos años era como que algo se detonaba en mí, a pesar de que ya era cristiana, y por más, se codificó tanto en mi corazón y en mi mente, que aunque a mí me predicaran y me mostraran en la Biblia que eso era pecado, para mí no lo era. Era la manera en que yo recibía amor y era la manera en que yo estaba dispuesta siempre a llegar a hacerlo. Entonces fue muy doloroso después descubrir que no fue el único abuso, vinieron 2 más después. Entonces, claro, todo eso detonó esta vida sexual mental de fantasías sexuales, fantasías emocionales, descubrir la pornografía a temprana edad, entender, es increíble, uno es consciente de niño que algo está mal, pero uno no, como nadie le explica, nunca se habló de sexo en mi casa, entonces todo eso desarrolló en mí, en vez de ser liberal, ser más como, qué miedo, ¿no? Qué miedo lo sexual, qué miedo llegar hasta allá, qué miedo tal cosa, pero yo manipulo y controlo porque necesito atención, no importa, necesito, y después ya escondo la mano, me escondo rápido, el temor que eso produjo en mí. Hay un proceso horrible que yo viví en esa época que nunca se me va a olvidar, donde yo era consciente de cómo iba perdiendo mi inocencia.
O sea, yo tenía los recuerdos de los carritos del Nintendo y yo tengo recuerdos de cómo mi mente iba abandonando mi infancia. O sea, como, wow, esto, me gustó tanto esto que me olvido por completo de todo lo que está atrás. Y entonces, cuando tuve ese primer encuentro, como que, ¿a quién le decía yo de niño si no podía confiar en nadie? Que eso es lo que quiero hablar ahora de la parte de la familia. ¿A quién le decía yo de niño a mis 8 años que había sido abusado sexualmente? O sea, yo inclusive intenté decírselo a mi mamá y yo no pude, porque mi mamá conocía a la persona que me abusó. Entonces, como que fue tan horrible el sentimiento de tener que abandonar mi infancia para conservar ese secreto. O sea, ya no tenía ni el tiempo. O sea, era como, o sea, tengo 8 o 9 años y ya no tengo tiempo para jugar porque tengo que estar pensando en esto tan horrible que me hizo este hombre. Y ahí comenzó literalmente mi infancia a destruirse. O sea, cero carritos, cero cosas, y me comencé a agradar por las conversaciones de los mayores. O sea, escuchar a gente mayor hablar acerca de sexo, acerca de cualquier cosa, eso como que calmaba mi ansiedad producida por el secreto que estaba guardando. Y claro, o sea, aprendí tanto que de esa gente hablando, porque siempre me metí en las conversaciones de mis hermanos mayores y de la gente mayor, y claro, de ahí comenzó a desarrollarse como un gusto hacia las mujeres mayores. Tengo el recuerdo de cómo fui abandonando mi infancia y fue duro. Cuando a mí me sucedió de pronto ese momento, esa epifanía o ese cambio de perspectiva, porque sí hubo un momento para mí donde yo tuve que darme cuenta que yo no iba a ser capaz solo, que yo no podía aguantar toda esta distorsión y toda esta maldad que traía tal vez ya acumulada de mis experiencias tan enfermizas, porque llega un punto donde el sexo se vuelve enfermizo y se vuelve tóxico y se vuelve la herramienta que tú utilizas para cumplir tus sueños y tus deseos más oscuros. Para mí sí fue humillarme a algo más grande que yo. Y fue un momento muy lindo para mí porque ese momento fue un antes y un después. Y quiero poner este tema porque también mi familia tuvo que ver ahí. Cuando yo pude abrir la boca y pude decir mis adicciones y pude decirle a alguien y empezar a escuchar lo que dentro de mi cuerpo estaba sucediendo, me di cuenta que yo no era capaz y le entregué mi vida a Dios. Me recuerdo en el 2020, no hace mucho tiempo, vengo restaurando mi perspectiva de lo que es el amor de por sí, y solo cuando empecé a recibir el amor de Dios fue cuando empezó la sanidad. El punto pues final de la conversación, que yo sé que es muy extenso este tema y todos tenemos experiencias y yo sé que todos tenemos testimonios en este tema, pero como estaba diciendo Mario, es importante llegar a cómo salimos de ahí y cómo Dios bajó hasta donde estábamos y nos rescató y nos extendió su mano y nos rescató, y en medio de una comunidad también como esta, que podemos ser vulnerables, que podemos hablar de estas cosas, que podemos ser completamente transparentes, sin juicio, sin condenación, sin crítica de nada de eso, poder ser vulnerables y poder de verdad aprender qué es el sexo puro y aprender cuál es, o sea, cómo se puede llegar a ser puro antes del matrimonio o dentro del matrimonio tener sexo puro también. Me parece súper interesante, o sea, poder ver y escuchar las experiencias. Yo también tuve las mías, pero bueno, ahorita no vamos a tener tiempo de compartir esas, pero me parece súper interesante que podamos hoy, la bendición que tenemos de poder mirar hacia atrás y ver cómo estas cosas nos afectaron, ¿verdad? Y yo creo que, o sea, algo que hemos aprendido aquí es que no somos responsables por lo que nos ha pasado, mas sí somos responsables por lo que vamos a hacer de ahora en adelante. Entonces, aunque hayamos vivido dolor y experiencias traumáticas en nuestra vida, de las cuales nosotros estábamos en completa impotencia. O sea, nosotros no podíamos controlar esa situación ni podíamos parar eso, pero eso pasó a nuestras vidas. Y entonces ahora tenemos la oportunidad de que qué vamos a hacer. Y ese es el punto de tú dices donde nosotros tenemos que llegar. De poder identificar cómo este dolor en nuestras vidas nos está llevando ahora a pecar. Porque y eso es lo que quiero que podamos romper a través de esta conversación, es que el sexo no es pecado.
El sexo lo diseñó Dios como algo puro y algo lo más precioso que debemos experimentar entre un hombre y una mujer en el momento en que somos uno. Somos no solamente uno con la mujer, sino uno con Dios. Porque Él dijo, no es bueno que el hombre ande solo. Y trajo y creó de nosotros lo más precioso de este mundo, ¿verdad? Para que nosotros seamos completos con Él. El sexo no es pecado. Es pecado cuando se sale del orden que Dios ha determinado para nuestras vidas. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros con lo que sabemos y pudiendo identificar lo que hemos vivido? Es poder llegar a ese punto de decir, Señor, decidimos perdonar a esos que nos han herido. Te necesito, Señor. Es cuando hay ese arrepentimiento, ¿verdad? Que puedo abrir mi corazón y decir, Señor, necesito un cambio. Yo necesito un cambio, Señor. Remueve estas vendas de mis ojos que el dolor me ha envuelto por tantos años. Sí. No quiero vivir más así. Bueno, hay algo que, perdón que te interrumpa, que de pronto lo voy a hablar como soltera, para empezar, pero también como alguien que tuvo muchas fortalezas. Y si de pronto hay personas como yo que pensaron o que han creído que tener relaciones sexuales fuera del matrimonio, o no relaciones sexuales, sino lo que se llama actividad sexual, que es el juego, el placer, los toques físicos inapropiados, que de pronto piensan que es correcto, es muy difícil humanamente llegar a un punto de quiebre de decir estoy en pecado, porque es como algo que te bloqueó por completo. Pero mi experiencia para salir de acá fue el hecho de empezar a tener que vivir un proceso de sanidad en el que en un punto me tocó que enfrentarme a eso y entender que sí estaba mal. O sea, fue a la medida que fui sanando, fui cayendo en cuenta de que algo no estaba en orden. No era que tenía muchas ganas de entrar a ese tema con Dios, me tomó 2 años de mi proceso hasta llegar a esa área. Y fue cuando le pregunté a Dios y le dije, ¿cuándo vamos a sanar esta área sexual? Porque yo creo que sí tengo un problema. No es que esté convencida, pero creo que tengo un problema. Ahí fue cuando ya Dios empieza a tener que empezar con algo muy básico como límites y respeto. El tan solo hecho, y yo sé que muchas personas que creemos en Dios creemos que besar a un hombre sin tener una relación sentimental estable o comprometida está bien. Y ahí empieza una línea de desorden. O sea, el hecho de que no es tanto el hecho de besar, es la línea del respeto. O sea, y Dios le tocó que bajar las etapas y Dios le tocó como plastilina decirme, si tú besas a un hombre sin un compromiso estable o serio, significa que hay dolor en tu corazón, porque eso es una falta de respeto. Y yo no lo entendía, y poco a poco le tocó enseñarme desde el principio hasta poco a poco ir, y él me decía, el problema tuyo ni siquiera es el sexual, es el control que necesitas para recibir atención de una persona del sexo opuesto. Y cuando yo me tocó empezar a decirle a Dios, muéstrame mi pecado, o sea, ¿qué es realmente mi pecado? Y cuando ya lo veo, claro, caí de rodillas y entendí que sí, que tener una relación desordenada es pecado, y me tocó aceptarlo y abrazarlo, y porque no es tanto el que yo me acueste con alguien, sino el que yo no me amo. Y ese es el pecado. Yo tenía que empezar a tomar medidas para poner límites sanos. Más que sexuales, tienen que ver con valores, tienen que ver con fundamentos, tienen que ver con una nueva mentalidad, lo que decías ahora, Mario. O sea, son fortalezas, sí se pueden tumbar, sí se puede renovar el pensamiento. Por eso creo que Dios lo dijo. Y como decía Junior, que tiene que haber un punto de arrepentimiento después de todo esto. Y pienso que el arrepentimiento primero lo da Dios, es un don. Porque no lo podemos producir nosotros. Y ese don que da Dios viene seguido por una decisión. O sea, si después del arrepentimiento nosotros decidimos si volvemos a la vida o volvemos a seguir a Dios. Y yo me di cuenta que para mí al principio la decisión de pureza era una decisión que venía respaldada de temor. Como que ese temor de, oh my God, ¿qué van a decir si no soy pura? Como que, ¿qué van a decir si esto pasa? Y yo veía el sexo como algo, o sea, intocable, y algo que no se podía hablar, pero sabemos que, y el punto de todo esto es que podamos entender que con Dios podemos salir adelante. Y como tú dijiste, no es ver el sexo como pecado, no es ver el sexo como algo malo, porque no lo es. Es algo en lo que podemos aprender o reaprender qué significa
el verdadero sexo puro. Y recibir amor incondicional cada vez que fallemos, porque esto es de todos los días, no es como que ya tu vida cambió y qué perfecto eres, qué santo, sino que todos los días puedes recibir amor incondicional, dejarse amar. La manera en como yo pude salir adelante después de mi oscuridad, yo tuve que perdonar a mis opresores. Tuve que perdonarlos seriamente, sentarme a copiar en un papel no solamente mis opresores, sino los que permitieron que yo los oprimiese. ¿Entiendes? Como que las personas que permitieron que yo llegara a ellas a hacerle daño. Me tocó agarrar lápiz y papel, escribir para acordarme de todos y cada uno, que yo no tenía ningún tipo de orden en mi vida. Entonces por primera vez estaba siendo ordenado. Agarro lápiz y papel, comienzo a escribir, perdón, pero también comencé a renunciar a las personas con las que estuve. Y después de ese proceso, yo le pedí al Señor mucho. Yo le decía, restaura mi infancia, restaura mi niñez, restaura mi inocencia. ¿Por qué? Porque cuando un niño se encuentra con una niña, solo está pensando en jugar. No está pensando en nada más. Entonces, esa fue mi oración. Mi oración era esa. Y sigue siendo hasta el día de hoy, porque es la única manera en la que yo creo que con el Señor me puedo sostener en pie. Y comencé una relación con mi padre. Yo le decía, Señor, yo quisiera sentir esto que estoy sintiendo cuando hablo contigo, que me transmites pureza cuando esté en el acto sexual con mi esposa. Comenzamos un camino, mi esposa y yo, nunca se me va a olvidar, comenzamos un camino súper lindo, de restauración. Paramos de tener sexo, por así decirlo, durante un tiempo y comenzamos a caminar un camino de intimidad. Estábamos en la cama, pero era riéndonos, haciéndonos cosquillas, no sé, hablando del futuro, cualquier otra cosa menos sexo. Y comenzamos como a caminar un camino de intimidad ambos, porque los dos veníamos con nuestro sexo destruido, con nuestra intimidad completamente destruida. Y comenzamos a visitar esos lugares y fue tan lindo ver cómo el día que sucedió, literalmente ambos sentimos que estábamos teniendo una oración con el Señor. O sea que como nuestros cuerpos se estaban juntando, pero nuestros cuerpos estaban orando y dándole gloria al Señor al mismo tiempo. Y pudimos sentir literalmente al Espíritu de Dios como alrededor del acto sexual. Yo eso nunca en mi vida yo lo había experimentado. Y fue la única manera en como que creo que pudimos salir adelante. Y hoy en día no voy a decir que soy perfecto porque demoré 26 años de mi vida siendo un delincuente en el área sexual. Así que de vez en cuando llegan pensamientos, pero se desaparecen. O sea, hoy tengo la oportunidad de administrar yo no, el Señor, pero hoy tengo la oportunidad de administrar mis pensamientos por medio del Señor. Y pues es un camino muy lindo. Wow, Miguel, gracias por ese testimonio tan impactante. Yo diría que el punto final de esto, el punto donde llegamos a ser plenos es cuando volvemos a recuperar la inocencia y estar en un ambiente sano y pleno, donde hay seguridad y no hay máscaras en la persona que está enfrente. Entonces, wow, de verdad que te agradezco por eso. Gracias. Personalmente. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar con nosotros en este episodio. Yo sé que se extendió un poco, pero bueno, era importante y necesario. Y gracias a mi esposo por estar aquí con nosotros. Bueno, nos vemos la próxima vez. Si te gustó este video, dale like, comenta tu parte favorita, compártelo con todos tus amigos y familiares y no se te olvide suscribirte.